Bueno muchachos, aquí tenemos este problema que es el de la podadora, no recuerdo qué número es. Entonces aquí está la representación del piso, esta es la podadora y esta es la manija a través de la cual se maneja. Entonces si yo la quiero hacer rodar hacia la derecha, pues tengo que hacerle una fuerza aquí a través de la varilla. Como pueden darse cuenta, entonces la podadora se tiene que mover así, por lo tanto no se mueve en la misma dirección de la podadora, de la varilla, perdón. Entonces ahí el problema dice que se le aplica una fuerza de 60 libras con un ángulo de 40 grados respecto al horizontal, o sea, respecto al piso. Pregunta, ¿cuánta es la fuerza real que recibe en esta dirección? Que sería entonces, en donde esta sería la fuerza, digamos que horizontal. Ya mirando en el plano cartesiano, nos preguntarían la componente, esta sería la componente en X de la fuerza que se aplicó sobre la varilla. Entonces tenemos aquí, se representa, como pueden darse cuenta aquí pareciera como si se aplicara la fuerza desde la podadora hacia abajo, pero no es así. Aquí es porque estamos dibujando el vector, la fuerza va acá, y si dibujáramos el vector, pues sería acá. Pero se supone que nosotros dibujamos un vector cuando lo dibujamos en el plano cartesiano, este origen lo dibujamos en el origen del plano cartesiano. Entonces por eso queda acá. Y por lo tanto, pues aquí generaría una componente en X que pues aquí la pasé al eje X. Como lo hice, dibujando aquí una línea perpendicular al eje X y pues la distancia desde acá hasta acá representa la componente en X de esa fuerza, ¿sí? Y como ustedes pudieron ver en los ejemplos, componentes en X son la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo respectivo. Entonces, aquí sería componente en X, fuerza en X igual a 60 libras por el coseno de 40 grados. Y pues ahí es lo que de la calculadora, no hay ningún problema. Entonces escogí este problema porque no hay una suma de vectores como tal. O sea, los problemas son de distintas clases. En este caso, no me piden sume tal con tal, sino me dan una cantidad vectorial y me piden una componente de esta, ¿sí? Es decir, yo puedo tener una cantidad vectorial y obtener sus componentes en X, y en este caso si quisiera calcular la componente en Y, que terminaría siendo cuánta fuerza recibe el piso de parte de la podadora, de parte de la fuerza que se hizo acá. ¿Sí? Entonces, para estar atentos y mirar qué se debe hacer en cada problema. Por eso escogí este, porque es diferente a los otros. Aquí tengo el problema 229, que es similar a cualquier problema que tenga que sumarse la fuerza. Les recomiendo, como parte de ahorita de la actividad que ustedes van a mejorar, que ustedes tienen la intención de mejorar su conocimiento, porque pues algunos están concentrados en mejorar la nota y ese no es el caso. Es mejorar la capacidad de comprensión de los problemas y de solucionarlos. Entonces, por ejemplo, el 234 se lo recomiendo porque es un problema en donde se suman cuatro fuerzas, pero en cuatro casos. O sea, el problema 234 nadie lo hizo completo, quien más cerca lo hizo la parte A y toca hacer la parte B, C y D. Bueno, aquí tenemos tres fuerzas representadas aquí, dice que son tres barcos amarrados acá, y entonces este barco hace fuerza hacia allá y este hacia allá. Y pues aquí están las tres magnitudes de las cantidades vectoriales o de las fuerzas. Aquí lo que hice fue de una vez aprovechar y dibujar el plano cartesiano. Entonces la idea es ir combinando dos cosas. eh, la comprensión del tema y la aplicación de las ecuaciones que se necesitan. Pero pues se tiene que ir de la mano en ambos casos. Entonces, ¿cuál es la idea? Hubo una persona que resolvió el problema y los demás copiaron, pero no entendieron qué se hacía ahí, porque todos llegó y desapareció esto en la primera ecuación y no se sabía por qué. Entonces les explico, la resultante en X es, es como hay tres vectores, a uno lo llamé A, al otro B y al otro C.
y para este caso uno escoge cualquier orden. Entonces, por ejemplo, el vector A, B y C en la medida que vamos girando angularmente, ¿sí? Ustedes escogen el orden que quieran, pero la idea es que uno escoja un orden para hacer un barrido total, que no se le quede ninguna fuerza por fuera. Entonces, el vector A sería el de 400 newtons, el vector B de 150 newtons y el vector C de 500 newtons. Entonces, Rx igual a AX más BX más CX, en donde AX es igual a 420 por el coseno de 60 más 150 por el coseno de 90. Este vector no tiene, esta cantidad vectorial no tiene dibujado el ángulo, pero está dibujado sobre el cuadrante de 90 grados. Y más 500 newtons por el coseno de 140 grados. Aquí aparece 40 grados, pero como les dije la vez pasada, se puede utilizar referencia 0 grados en el eje X positivo, y entonces desde acá hasta acá hay 140, porque si hay 180 pero le faltaron 40, habrán 140 grados. Esta estrategia que me permite que de una vez la calculadora me va a decir si esa componente es positiva o negativa. Entonces, componentes en X son positivas hacia la derecha y negativas hacia la izquierda. Vemos lo siguiente acá. El vector A tiene componente en X positiva. Miremos. O sea, si dibujáramos la componente aquí, me va hacia la derecha. El vector C o fuerza C, aquí le proyectaría y por lo tanto me queda dibujado hacia la izquierda y por lo tanto es negativo lo que aparece acá. Eso lo da la calculadora siempre y cuando ustedes la tengan en grados, que en la pantalla en alguna parte les aparezca la D como ya les había indicado, que indica la inicial de degree, grados en inglés. Y este vector que es de 90 grados hace fuerza hacia arriba, por lo tanto no hace ni a la derecha ni a la izquierda, por lo tanto componente en X es 0. Si yo digo que esto es 0 y no lo escribo, tengo que entender por qué, por lo tanto es importante que ustedes comprendan esta explicación. Entonces aquí ya, bueno, ya sabemos que esto da 0, entonces esto me lo hizo la calculadora, 400 coseno de 60 dio 210. Aquí pues coseno de 90 es 0, pero no hay necesidad de calcularlo, no hay necesidad de hacerlo en la calculadora, porque como les dije, la gráfica me permite, a eso me refería con combinar las estrategias matemáticas con la comprensión del problema. Y entonces aquí el vector C me da menos 383 newtons por ser una componente hacia la izquierda, como les dije. Resultante en Y me va a dar todas positivas porque todos los vectores su componente va hacia arriba. Si algún vector estuviera por aquí, por aquí o por aquí, me iba a dar componente en Y negativa. Como eso de la gráfica no ocurre, y eso es lo importante, si algo anda mal en la calculadora, entonces yo me voy a dar cuenta si comprendo el problema. Si me hubiera dado una componente negativa acá, me estaría indicando que el, el cálculo que estoy haciendo en la calculadora me quedó mal. Entonces aquí, bueno, hice lo mismo pero con la función seno. Este primer vector me dio 363.7, este 150, ojo, volvemos a lo mismo. 150 que está totalmente sobre el eje Y, por lo tanto su componente es el mismo vector. Y aquí 321.4 que sería el vector C. Un total RY en 835,1 newtons. Ahí no les escribí las unidades, pero pues es para aclarar eso. Bueno, aquí llegué y dibujé de nuevo un plano cartesiano e hice un dibujo tentativo de las componentes Rx y Ry. Es decir, ¿qué teníamos aquí? Aquí teníamos un vector, otro vector y otro vector. A cada uno le obtuve sus componentes en X y en Y. Aquí tengo una componente en X y una componente en Y, por lo tanto, si tengo componente en X, que es menos 173, por eso la dibujé hacia la izquierda, y Y, que es 835, si tengo componente en X y en Y, obtengo el vector, teorema de Pitágoras. Este sería un cateto, este sería otro cateto, y esta sería la hipotenusa. Ahí ustedes no ven ningún triángulo, pero como saben, estos vectores yo los puedo mover a donde quiera. Entonces, ¿qué hice? Pues moví este vector acá.
y formo aquí entonces el triángulo, y por lo tanto esa es la explicación de por qué este al cuadrado más este al cuadrado es igual a este al cuadrado. Por lo tanto, al sacar si yo necesito no necesito r al cuadrado sino r, entonces elevo le saco raíz a este lado y a este lado, y por eso me queda esto. Bueno, aquí entonces hago la respectiva operación y me da 852.8 newtons la resultante. Es decir, me está diciendo desde aquí hasta aquí hay 835.1, que es la componente en Y. Y desde aquí hasta aquí 852.8. ¿Para qué aclaro esto? Para decirles que este vector en el dibujo tiene más o menos la misma longitud que este. Este se ve un poquito más largo, no tanto más largo, pero un poquito más. Entonces comparemos 835 con 852. El dibujo tiene coherencia. Por eso les decía que es importante dibujar lo que ustedes tienen que hacer para que lo comprendan. Bueno, el ángulo. El ángulo es igual a tangente a la menos 1 de RY sobre RX. Esto siempre y cuando yo el ángulo lo dibuje desde el eje X. Donde esté el triángulo que me formó, desde el eje X. ¿Sí? Entonces tengo el ángulo, aquí lo representé con teta. Entonces, este dibujo me está diciendo que el ángulo que me va a dar es el ángulo que dibujé acá. Tangente a la menos 1 de RY sobre RX, que es igual a 78,3 grados. Desde acá hasta acá hay 78,3 grados. Pero cuando yo necesito dar la respuesta, necesito darla desde el eje X positivo. Por lo tanto, este es el ángulo que voy a tener que dar. Por lo tanto, ¿de dónde sale ese ángulo? Pues 180 grados menos 78,3. Pues entonces aquí desde el eje X es lo que es respectivamente esa resta, ¿sí? Y ese es el ángulo de la respuesta. Así se resuelven los problemas de suma de fuerzas, suma de vectores en general y particularmente acá para suma de fuerzas. Por favor me preguntan. Tengo muy poco acceso a los videos de parte de los estudiantes. No, ninguno de los 4 videos que he enviado, tanto para décimo como para noveno, ha superado el 50% de los estudiantes. Eso me indica que los niños no están aprovechando los recursos que les estoy enviando como ayuda para la comprensión del tema. Este tema yo lo podría dejar así, pero lo estoy aclarando de nuevo. Debido a que el siguiente tema está íntimamente relacionado con este, y si no entendemos este, no vamos a entender el siguiente. Muchas gracias, y cualquier duda entonces espero que me escriban por el muro.